Mi hermano roba mi fondo universitario de $15.000 para comprarle un auto a su novia, pero mis padres lo desheredan y su novia lo deja cuando descubre la verdad. Tengo 22 años y estoy en mi último año de universidad estudiando ingeniería biomédica, una carrera que siempre soñé poder completar gracias al fondo que mis padres empezaron a guardar para mí desde que tenía 12 años. Mi hermano mayor Sebastián tiene 28 años y trabaja en ventas de seguros, vive con su novia Valeria desde hace 2 años en un departamento que rentan juntos. Mis padres abrieron una cuenta de ahorro especial cuando yo entré a secundaria porque sabían que querían ayudarme con la universidad, y durante 10 años depositaron religiosamente cada mes una cantidad que podían permitirse después de cubrir todos los gastos de la casa. Llegaron a acumular $15.000, una cantidad que para mi familia de clase media representa un enorme esfuerzo y sacrificio durante una década completa. El plan siempre fue que ese dinero cubriría mi último año de universidad y parte de mi maestría porque las primeras etapas las pude manejar con becas y trabajo de medio tiempo, pero este último año es más exigente y necesito reducir mis horas de trabajo para poder concentrarme en mi proyecto de tesis que requiere muchísimo tiempo en el laboratorio. Mis padres me habían dicho en enero que en agosto cuando empezara el semestre me transferirían el dinero para que pudiera pagar la matrícula y tener algo para gastos mientras terminaba. Hace 3 semanas fui a casa de mis padres para cenar como hacemos todos los domingos, y mi mamá se veía preocupada durante toda la comida pero no decía nada hasta que mi papá finalmente soltó que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Me senté esperando que fuera algo de salud o algún problema con la casa, pero lo que me dijeron fue mucho peor. Mi papá me explicó con la voz quebrada que Sebastián había venido a verlos hace un mes diciendo que tenía una emergencia financiera terrible, que le habían ofrecido una oportunidad de ascenso en su trabajo pero necesitaba un auto nuevo porque su posición requeriría que visitara clientes en otras ciudades y su auto actual ya no era confiable. Les dijo que necesitaba $15.000 como enganche para un auto seminuevo y que si no lo conseguía en 2 semanas perdería la oportunidad de ascenso que cambiaría su vida profesional completamente. Sebastián les suplicó que le prestaran el dinero de mi fondo prometiendo que lo devolvería en 6 meses cuando empezara a ganar el sueldo más alto del ascenso, y mis padres después de mucha resistencia inicial finalmente cedieron porque Sebastián lloró diciéndoles que esta era su única oportunidad de salir adelante y que ellos siempre habían apoyado más mi educación que su carrera. Les prometió que firmaría un pagaré y que pagaría con intereses, y mis padres creyéndole le dieron acceso a la cuenta hace 3 semanas. Mi mamá estaba llorando mientras me contaba esto y me dijo que se sentían horribles porque ese dinero era mío y que habían roto su promesa conmigo, pero que Sebastián los había convencido de que era solo un préstamo temporal de 6 meses y que yo tendría el dinero completo en febrero cuando realmente lo necesitaría para el siguiente semestre. Le pregunté si Sebastián había firmado el pagaré y mi papá dijo que sí, que tenían el documento con la promesa de pago y todo. Me sentí traicionada pero también entendía que mis padres habían sido manipulados por Sebastián, así que les dije que hablaría con él para asegurarme de que realmente iba a devolver el dinero en el tiempo prometido porque yo necesitaba esos fondos para poder terminar mi carrera. Esa misma noche fui al departamento de Sebastián sin avisar porque quería hablar con él inmediatamente sobre este asunto tan serio. Cuando llegué y Sebastián abrió la puerta pude ver detrás de él en el estacionamiento del edificio un Mustang rojo completamente nuevo estacionado en su lugar. No era un auto seminuevo como les había dicho a mis padres sino un auto deportivo de agencia que probablemente costaba $40.000 o más. Le pregunté directamente si ese era el auto que compró con mi dinero y Sebastián se puso nervioso diciéndome que no era asunto mío cómo gastaba su dinero. Le dije que sí era mi asunto porque era mi dinero el que usó, y Sebastián me respondió que técnicamente era dinero de nuestros padres y que ellos decidieron prestárselo a él, que yo no tenía derecho legal sobre esa cuenta. Valeria salió de la habitación al escuchar la discusión y cuando vio mi cara de shock me preguntó qué pasaba, así que le conté toda la historia completa de cómo Sebastián había tomado los $15.000 que mis padres ahorraron durante 10 años para mi universidad. Valeria se quedó callada procesando la información y luego le preguntó a Sebastián si era verdad, y él admitió que sí pero que lo hizo porque ella siempre había querido que tuvieran un auto lindo y que él quería sorprenderla con el Mustang como regalo de aniversario de 2 años juntos. Valeria le preguntó de dónde sacó el dinero y Sebastián le dijo que había sido un bono del trabajo, mintiendo descaradamente enfrente de mí. Le dije a Valeria que eso era mentira, que el dinero era de mi fondo universitario y que Sebastián les había mentido a nuestros padres diciendo que era para un enganche de un auto usado para su trabajo cuando en realidad era para comprarle un regalo carísimo a ella. Valeria se puso pálida y le preguntó a Sebastián si lo que yo decía era cierto, y Sebastián intentó minimizarlo diciendo que iba a devolver el dinero en unos meses cuando tuviera su ascenso. Valeria le preguntó qué ascenso y Sebastián se quedó callado porque obviamente nunca hubo ningún ascenso,
todo había sido una mentira elaborada para manipular a mis padres y robarme mi fondo educativo. Le dije a Sebastián que tenía 2 semanas para devolver los $15.000 completos o yo personalmente me encargaría de que enfrentara consecuencias legales, y él se rió diciéndome que yo no tenía ningún poder legal porque el dinero estaba en cuenta de mis padres y ellos voluntariamente se lo dieron. Salí del departamento furiosa y conduje de regreso a casa de mis padres esa misma noche aunque ya eran las 11 de la noche, toqué la puerta hasta que mi papá abrió y le conté todo lo que había visto. Le dije que Sebastián no compró un auto usado para trabajo, que compró un Mustang nuevo de lujo para regalarle a su novia, que nunca hubo ascenso ni emergencia laboral, que todo fue mentira para robar mi dinero y dárselo a Valeria como regalo ostentoso. Mi papá se puso rojo de la ira y despertó a mi mamá para contarle, y los dos se quedaron en shock absoluto al darse cuenta de cómo Sebastián los había manipulado tan descaradamente usando su propio hijo para robarle a su hija. Mi mamá empezó a llorar diciendo que cómo pudo Sebastián hacerle esto a su propia hermana, y mi papá dijo que esto no se iba a quedar así de ninguna manera. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que descubrí lo del Mustang, y muchos preguntaron qué hicieron mis padres al respecto, así que aquí está todo. Otros preguntaron si Valeria sabía desde el principio. No, ella no tenía idea y su reacción cuando se enteró fue genuinamente de shock. Gracias por todos los mensajes de apoyo diciendo que Sebastián es un ladrón. Honestamente, después de ver cómo manipuló a toda la familia es difícil llamarlo de otra forma. Para los que sugirieron acciones legales, sigan leyendo porque mis padres tomaron medidas serias. Al día siguiente de que les conté sobre el Mustang, mis padres fueron directamente al departamento de Sebastián a las 7 de la mañana cuando sabían que él estaría ahí antes de ir al trabajo. Mi papá me contó después que tocó la puerta con tanta fuerza que probablemente despertó a medio edificio, y cuando Sebastián abrió todavía en pijama mi papá entró sin pedir permiso seguido de mi mamá. Le exigieron a Sebastián que devolviera los $15.000 inmediatamente porque acababan de descubrir sus mentiras, y Sebastián intentó justificarse diciendo que solo quería hacer algo lindo por Valeria porque ella siempre se quejaba de que él nunca le compraba regalos caros. Mi mamá le respondió que entonces debió trabajar y ahorrar su propio dinero en lugar de robarle a su hermana, y Sebastián tuvo el descaro de decir que no era robo porque mis padres le habían dado el dinero voluntariamente. Mi papá le dijo que le habían dado el dinero bajo falsas pretensiones creyendo una historia completamente fabricada sobre ascensos laborales y emergencias profesionales, y que eso legalmente se llama fraude. Sebastián se puso nervioso al escuchar la palabra fraude y dijo que él iba a devolver el dinero eventualmente, pero mi papá le respondió que eventualmente no servía porque yo necesitaba ese dinero en 6 semanas para mi matrícula. Sebastián admitió que no tenía los $15.000 disponibles porque los había gastado completamente en el auto, y cuando mi papá le preguntó si al menos había dado enganche y estaba pagando mensualidades, Sebastián confesó que había comprado el auto de contado usando los 15.000 completos como pago total. Mi mamá se quedó en shock porque eso significaba que Sebastián compró un auto de $15.000, no el Mustang de 40.000 que yo había visto. Resulta que el Mustang que vi era de agencia pero era un modelo del 2014 con millaje alto que el vendedor le vendió en $15.000 convenciéndolo de que era una ganga increíble, cuando en realidad ese auto en condiciones normales vale como 8.000. Sebastián básicamente pagó casi el doble de lo que valía el auto porque el vendedor vio venir a un comprador desesperado con efectivo en mano y lo estafó completamente, lo cual es casi poético considerando que Sebastián acababa de estafar a su propia familia. Mi papá le dijo a Sebastián que vendiera el auto inmediatamente y devolviera el dinero, pero Sebastián explicó que ya había intentado revenderlo y que los compradores solo ofrecían $7.000 porque al investigar el historial del auto descubrieron que había tenido un accidente previo que el vendedor nunca mencionó. Básicamente Sebastián perdió $8.000 en una compra impulsiva de un auto sobrevalorado con problemas ocultos, porque aparentemente cuando robas dinero para impresionar a tu novia no te tomas el tiempo de investigar lo que estás comprando, lo cual es una excelente estrategia financiera. Mi papá le dijo que no le importaba cuánto pudiera recuperar, que vendiera ese auto aunque fuera en 7.000 y que consiguiera los 8.000 restantes de donde fuera porque tenía un mes para reunir los 15.000 completos. Sebastián empezó a llorar diciendo que no tenía manera de conseguir $8.000 en un mes, y mi papá le respondió que eso no era su problema, que él había creado esta situación con sus mentiras y que ahora tenía que resolverla. Mi mamá le dijo a Sebastián que además de devolver el dinero, ella y mi papá estaban cambiando su testamento para quitarlo completamente como heredero porque alguien capaz de robarle a su propia hermana no merecía recibir nada de ellos. Sebastián se puso histérico diciendo que eso no era justo, que él cometió un error pero que seguía siendo su hijo, pero mi papá le contestó que cometer un error es olvidar pagar una cuenta,
Mientras que elaborar mentiras complejas para estafar a tu familia y robarle su futuro educativo a tu hermana es algo completamente diferente. Valeria había estado escuchando toda la conversación desde la habitación y salió con una maleta ya empacada. Le dijo a Sebastián que ella no podía estar con alguien capaz de hacerle eso a su propia familia y que necesitaba tiempo para pensar si realmente lo conocía. Sebastián le suplicó que no se fuera, pero Valeria le dijo que la había puesto en una posición horrible porque ahora ella era cómplice involuntaria de arruinar la educación de su hermana, y que el auto que él le regaló estaba comprado con dinero robado. Valeria se fue a casa de sus padres esa misma mañana y según una amiga en común que tenemos, ella está devastada porque realmente amaba a Sebastián pero no puede perdonar lo que hizo. La amiga me contó que Valeria le dijo que si Sebastián era capaz de mentirle tan elaboradamente a sus propios padres mirándolos a los ojos, entonces ella nunca podría confiar en nada de lo que él le dijera. Sebastián intentó llamarme 5 veces ese día para pedirme que hablara con Valeria y le explicara que él no es mala persona, que solo tomó una mala decisión queriendo impresionarla. Le respondí por mensaje diciéndole que yo no iba a ayudarlo a salvar su relación cuando él destruyó mi futuro educativo sin pensarlo 2 veces, y que si quería que alguien hablara bien de él debió pensarlo antes de robarme 10 años de ahorros de nuestros padres. Actualización 2. Un mes desde el descubrimiento del Mustang, y para los que preguntaron si Sebastián devolvió el dinero, aquí está la resolución. Otros preguntaron por Valeria, ella terminó la relación definitivamente y hay más que contar sobre eso. Sebastián vendió el Mustang 2 semanas después de la confrontación con mis padres y solo consiguió $6.500 porque resultó que además del accidente previo, el auto tenía problemas de transmisión que requerirían $3.000 en reparaciones. El comprador solo aceptó pagar esa cantidad sabiendo que tendría que invertir más dinero para hacer el auto funcional, así que Sebastián perdió $8.500 en total en esta desastrosa compra impulsiva. Mis padres le dieron 2 semanas adicionales para conseguir los $8.500 restantes, pero Sebastián no pudo reunir más de $2.000 vaciando todas sus cuentas y vendiendo algunas cosas personales. Mi papá entonces tomó una decisión drástica y le dijo a Sebastián que dado que no podía devolver el dinero completo, él personalmente se encargaría de recuperarlo de otra forma. Mi papá le recordó a Sebastián que 3 años atrás, cuando él quiso empezar su negocio de ventas de seguros pero no tenía capital inicial, mis padres le prestaron $12.000 para que comprara su licencia, pagara el curso de certificación y tuviera dinero para los primeros meses de gastos mientras establecía su cartera de clientes. Ese préstamo nunca fue pagado porque Sebastián siempre decía que estaba reinvirtiendo en el negocio, y mis padres eventualmente dejaron de pedirle que pagara porque veían que le estaba yendo medianamente bien. Mi papá le dijo a Sebastián que ahora ese préstamo de $12.000 se consideraría como su adelanto de herencia y que legalmente estaría documentado que Sebastián recibió $12.000 de la herencia familiar por adelantado, lo que significa que cuando mis padres fallezcan yo recibiré $12.000 más que el de cualquier herencia que quede. Además, mis padres formalizaron su decisión de quitarlo como beneficiario de sus seguros de vida y cuentas de retiro, nombrándome a mí como única beneficiaria. Sebastián intentó argumentar que eso no era justo porque el préstamo de hace 3 años fue para algo legítimo mientras que esto era diferente, pero mi papá le señaló que precisamente por eso era justo, que él había recibido $12.000 en apoyo para su carrera hace años y ahora había robado $15.000 destinados a mi educación, entonces lo mínimo era que esos $12.000 previos se contaran como compensación parcial de lo que me debía. Con los $6.500 del auto más los $2.000 que Sebastián reunió, faltaban $6.500 para completar los $15.000 originales. Mis padres decidieron que ellos cubrirían esos $6.500 faltantes sacándolos de sus ahorros para emergencias porque no querían que mi educación se viera afectada, pero le dejaron muy claro a Sebastián que él les debería esos $6.500 y que si no los pagaba en 2 años ellos venderían algunas de las pertenencias que Sebastián tenía almacenadas en su casa desde antes de mudarse. Valeria cortó definitivamente con Sebastián hace 2 semanas después de que él fue a buscarla a su trabajo rogándole otra oportunidad. Y ella le dijo enfrente de sus compañeros que no podía estar con alguien que le robaba a su familia y que además había sido tan estúpido de dejarse estafar pagando el doble por un auto chatarra. Esa última parte dolió porque básicamente Valeria le dijo que además de ladrón era tonto, lo cual técnicamente es verdad cuando gastas $15.000 robados en un auto que vale $8.000, pero igual debe haber dolido escucharlo. La historia se regó en el círculo social de Sebastián porque Valeria se lo contó a sus amigas explicando por qué terminaron, y resulta que varias de esas amigas tienen novios o esposos que conocen a Sebastián del trabajo o del gimnasio. Ahora cada vez que Sebastián va al gimnasio la gente lo mira raro y algunos hasta han dejado de hablarle porque saben que le robó el fondo universitario a su hermana para comprarle un auto caro a su novia.
Un amigo de Sebastián, que también es mi amigo de la preparatoria, me contó que Sebastián está devastado porque perdió a Valeria, perdió su herencia, perdió $8.500 en la estafa del auto, debe $6.500 a mis padres, y encima su reputación social está destruida. El amigo me preguntó si yo consideraría hablar con mis padres para que fueran menos duros con Sebastián, y le respondí que Sebastián tuvo todas las oportunidades del mundo de hacer lo correcto y eligió repetidamente hacer lo incorrecto. Sebastián intentó reconciliarse con mis padres la semana pasada, llegando a su casa con flores para mi mamá y una carta escrita a mano pidiendo perdón, pero mi mamá no aceptó las flores y le dijo que el perdón se gana con acciones, no con palabras bonitas, y que hasta que no pagara los $6.500 que debe y demostrara cambio real en su carácter, ella no estaba lista para perdonarlo. Mi papá ni siquiera salió a saludarlo. Actualización 3. 4 meses desde que descubrí el robo del Mustang, y es momento de cerrar esta historia con todo lo que pasó desde entonces. Sebastián pagó $1.000 por mes durante 3 meses de los 6.500 que debe, sumando 3.000 hasta ahora y dejando un balance de 3.500 pendientes. Mis padres aceptaron este plan de pagos porque al menos demuestra que está intentando cumplir, aunque tomará 10 meses adicionales a este ritmo para saldar la deuda completa. Mi papá documentó cada pago meticulosamente porque quiere tener registro legal de todo por si acaso Sebastián intenta reclamar algo en el futuro. El testamento fue oficialmente modificado hace 2 meses y ahora está registrado legalmente que Sebastián recibió $12.000 como adelanto de herencia para su negocio de seguros, y que cualquier herencia restante se dividirá dándome a mí $12.000 más que a él para equilibrar ese adelanto previo. Además, quedó establecido que los seguros de vida de mis padres por un total de $150.000 me nombran únicamente a mí como beneficiaria. Sebastián intentó pelear esto legalmente consultando con un abogado, pero el abogado le explicó que mis padres tienen absoluto derecho de distribuir su herencia como ellos decidan y que dado que hay documentación clara del préstamo previo de $12.000 y del incidente del fondo robado, cualquier juez vería que la decisión de mis padres es completamente razonable. El abogado aparentemente le cobró $500 por la consulta y le dijo que no tenía caso, así que Sebastián básicamente tiró $500 más a la hoguera de malas decisiones financieras que había estado alimentando los últimos meses. Valeria no regresó con Sebastián a pesar de que él la buscó múltiples veces durante los primeros 2 meses, y hace 6 semanas ella empezó a salir con alguien nuevo que conoció en su trabajo. Sebastián se enteró porque aparentemente acechó el Instagram de Valeria y vio fotos de ella con su nuevo novio, y según me contó nuestro amigo en común, Sebastián se deprimió muchísimo al ver que ella ya estaba feliz con otra persona mientras él seguía solo pagando deudas. El nuevo novio de Valeria es gerente de finanzas en la empresa donde ella trabaja, y cuando ella le contó toda la historia del Mustang y el fondo robado, él le ofreció ayudarla a revisar sus propias finanzas para asegurarse de que todo estuviera en orden porque Valeria estaba paranoica de que Sebastián pudiera haberle hecho algo financiero a ella también. Revisaron y no encontraron nada irregular, pero el hecho de que Valeria sintiera necesidad de verificar muestra cuánto Sebastián destruyó su confianza. La reputación social de Sebastián sigue siendo terrible porque la historia se regó tanto que hasta conocidos lejanos saben lo que hizo, y eso ha afectado su negocio de seguros porque su trabajo depende completamente de referencias y confianza personal. Varios clientes que tenía dejaron de renovar sus pólizas con él y se cambiaron con otros agentes diciendo que no se sentían cómodos trabajando con alguien que demostró tan poca ética. Sebastián perdió aproximadamente 30% de su cartera de clientes en estos 4 meses, lo que significa que sus ingresos bajaron significativamente y ahora le cuesta más hacer los pagos mensuales de los $1.000 que prometió. Mi papá le dijo que eso no era excusa y que si no podía pagar con su negocio debía conseguir trabajo adicional, porque la deuda no desaparecería solo porque su negocio estuviera teniendo problemas que él mismo causó. Yo terminé mi último año de universidad usando los $15.000 que mis padres finalmente me pudieron dar sumando los 8.500 recuperados más los 6.500 que ellos pusieron de su ahorro de emergencia. Pagué mi matrícula completa, pude reducir mis horas de trabajo de 20 horas semanales a solo 10, y dediqué todo ese tiempo extra a mi proyecto de tesis que resultó ser tan bueno que mi profesor lo nominó para una competencia nacional de investigación estudiantil. Gané el 3er lugar en esa competencia y recibí un premio de $5.000 más una oferta de trabajo en la empresa que patrocinaba el concurso, una compañía de biotecnología que desarrolla prótesis avanzadas. Empiezo a trabajar el próximo mes ganando $58.000 al año como ingeniera junior, y mi primer acto será devolverles a mis padres los $6.500 que sacaron de su ahorro de emergencia porque ellos no deberían haber tenido que pagar por las acciones de Sebastián. Mis padres lloraron cuando les dije que les devolvería ese dinero y me dijeron que no era necesario,
pero les expliqué que para mí sí era necesario porque quiero que su ahorro de emergencia esté completo por si algún día realmente lo necesitan. Mi mamá me abrazó diciéndome que estaba orgullosa de la mujer en la que me convertí, y eso significó más para mí que cualquier dinero. Sebastián se enteró de mi trabajo nuevo y de mi premio porque mi mamá lo mencionó en una cena familiar a la que él no fue invitado, pero mi tía sí y ella se lo contó. Sebastián me mandó mensaje felicitándome y diciendo que se alegraba de que todo hubiera salido bien para mí a pesar de lo que pasó, y yo le respondí agradeciéndole brevemente pero sin extenderme porque honestamente todavía no he procesado completamente la traición. He aprendido que la familia no es solo sangre sino acciones, y que alguien puede ser tu hermano biológico pero actuar de maneras que destruyen esa conexión más allá de reparación. Sebastián eligió su ego y su deseo de impresionar a Valeria sobre mi futuro y sobre la confianza de nuestros padres, y esas elecciones tienen consecuencias permanentes que ninguna disculpa puede borrar completamente. Sebastián perdió $8.500 en un auto chatarra, perdió a Valeria para siempre, perdió su herencia completa, perdió 30% de sus clientes, perdió su reputación social, y lo más importante, perdió la confianza y el respeto de nuestra familia. Todo porque quiso comprar amor con dinero robado, y resulta que el amor comprado con dinero robado no dura nada mientras que las consecuencias de robar duran para siempre, lo cual honestamente debería ser obvio, pero Sebastián nunca fue muy bueno evaluando consecuencias a largo plazo. Yo gané mi título universitario, un trabajo increíble, la admiración de mis padres, y la lección invaluable de que hacer las cosas correctamente aunque sea difícil siempre vale más que tomar atajos aunque parezcan fáciles. Y aprendí que mi valor no viene de lo que otros me den sino de lo que yo construyo con esfuerzo propio, exactamente como mis padres me enseñaron durante 22 años.